Hola, señoras y señores, bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Tenemos con nosotros hoy a un experto en tecnología, en Internet, sabe de muchas cosas, además es periodista y hoy lo hemos invitado para que nos hable de los videojuegos, porque en De Ayer a Hoy hablamos hoy de videojuegos, de su historia, del ayer, del hoy, cómo será el futuro. Tengo conmigo a Gani Martín. Gani Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un placer. Hombre, además, que domina muy bien el tema de los videojuegos porque yo creo que incluso a ti te gustan, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta por lo menos tener un poquito de ocio y de desconectar mientras estás conectado. Eso primero, ¿no?, que has dicho, sí es verdad. Nos gusta tener un poquito de ocio para hacer lo que podamos y algunos el ocio lo emplean con los videojuegos, ¿no? Y además, a día de hoy, Fernando, hay videojuegos para todas las edades. Es decir, luego iremos comentando cómo ha habido una transformación absoluta del mundo de los videojuegos, incluso hasta el punto de, bueno, pues que un videojuego te pueda incluso hasta ayudar, ¿no?, a comprender o a conocer, por ejemplo, la cultura de una civilización, ¿no?, con los juegos, por ejemplo, de estrategia. Qué bueno. Gani Martín, no te vayas, vamos a ver un vídeo del ayer, empezamos a hacer un poquito de historia para poder situarnos un poco en el túnel del tiempo y saber cuándo empezó todo. Y te pregunto, ¿te parece? Perfecto. Vamos a ver el vídeo que nos han preparado. En los años 50, el 90% de los hogares estadounidenses disponían de una televisión, lo que hizo a la industria del entretenimiento plantearse si aquellos omnipresentes dispositivos podrían ser usados para jugar de alguna manera. En los años 60, cuando llegó al MIT la computadora PDP-1, un grupo de entusiastas comenzó a interactuar con ella mediante lenguajes de programación, llegando a crear Spacewar, considerado el primer videojuego de la historia. En 1967, Ralph Baer desarrolló la primera consola de la historia, la Brown Box, que, aunque no se llegó a comercializar, supuso un hito a nivel de ingeniería. Las consolas aún tardarían una década en popularizarse, pero en 1972, Bill Pitts y Hugh Tuck fabricaron la primera máquina recreativa de la historia, la cual incluía el juego Galaxy Game, una versión mejorada de Spacewar. Un año antes, en 1971, se había desarrollado la primera consola comercial de la historia, la Magnavox Odyssey. Pero fue en 1977, con la consola Atari, cuando las videoconsolas domésticas dieron el paso definitivo hacia su popularización, de forma que, para finales de los 70, el mercado de las videoconsolas ya estaba perfectamente definido. Los 80 vieron nacer la era de los 8 bits, con los inolvidables Amstrad, Spectrum o Commodore. En esta época se vieron también los primeros productos de marcas que luego marcarían una época: la Nintendo Entertainment System, de 1983, y la Sega Master System, de 1985. A la era de los 8 bits le sucedió la de los 16 bits, a principios de los 90, con la archifamosa Nintendo Game Boy, la primera consola portátil, y la Sega Mega Drive. Con la preeminencia de estas dos marcas, entraríamos en el nuevo milenio. ¡Sega! Una pregunta obligada cuando hablamos de videojuegos hoy en De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Una pregunta obligada que tiene que ver con el éxito. ¿A qué se debe el éxito de los videojuegos, Gani Martín? ¿A qué se debe que nos atrape de la manera que nos atrapa, ¿no? Pues que es una especie de red, te coge y al final ya no puedes salir, ¿no? Yo creo que el mundo de los videojuegos es muy similar al mundo del cine. Te da la posibilidad de hacer cosas que no puedes hacer en la vida real. Y yo creo que el ser humano, por naturaleza, tiene el ansia de el poder hacer cosas que a lo mejor en la vida real no puede, ¿no? El hecho de poder manejar, el hecho de poder hacer ciertas cosas que no podemos hacer como condición de seres humanos, ¿no? Y luego, sobre todo, el videojuego lo que nos consigue hacer es activar ciertas partes del cerebro que nos hacen perder un poco la noción del tiempo, ¿no? Mucha gente se pone con el teléfono móvil o con una consola y cuando se quiere dar cuenta ha pasado una hora o dos y no se ha dado ni cuenta. Que yo siempre he dicho lo mismo, Gani Martín, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tampoco muy bueno no debe ser, ¿no? Cuando llevas 3 o 4 horas yo creo que ya es mejor que desconectes porque tu cerebro está ya en otra parte. Yo ¿no? creo que todo en cierta medida con exceso es negativo. Hay estudios que demuestran que los juegos pueden ayudar incluso a los niños con problemas, ¿no?
cognitivos, ¿no? Con niños que incluso tienen problemas, los niños que tienen problemas para relacionarse con los demás niños, personas que a lo mejor tienen un problema incluso para síndrome de falta de atención. Se ha demostrado... Para adaptarse también. Exacto. Un poquito a las... La verdad es que todo, siempre en su justa medida, es bueno. Ahora sí que es verdad que hay un gran problema y es el exceso de que los niños, sobre todo a día de hoy, que luego lo comentaremos, se tiran demasiadas horas pegadas a una pantalla. Ya no hablo de una consola, sino de un móvil. Y jugando con personas de otra parte del mundo. Eso lo veremos en el hoy y en el futuro. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene el juego que nos atrapa tanto? Ya no hablo solo del videojuego. ¿Qué tendrá que nos pone en una frontera entre el bien y el mal? Bueno, la verdad es que los seres humanos muchas veces nos gusta, por un lado, ser héroes. La posibilidad, un videojuego te da la oportunidad de, por un lado, ser el héroe de una historia donde... Pero también hay seres humanos que quieren ser villanos. Claro, por eso también los videojuegos tienen la posibilidad de que una persona pueda incluso hacer realidad esa fantasía de llevarse, bueno, pues un poco la parte negativa de esa historia, ¿no?, que se ve en un videojuego. Quizás a lo mejor también en los videojuegos nos demuestran un poco el perfil, la personalidad que tenemos cada uno, ¿no? Habrá personas que, por ejemplo, les gusten los juegos, como hemos comentado antes, de estrategia, que son personas que a lo mejor tienen que buscar un poco más allá, ¿no? El cómo se desarrollan las cosas, el hecho de que, por ejemplo... Soy capaz de llegar a la máxima etapa dentro del videojuego. Aspiracional, ¿no? Que juega un papel muy importante. Luego habrá personas que en un momento dado pues quieran vivir emociones que a lo mejor en el mundo real no pueden vivir. Por ejemplo, el hecho de jugar a un juego de simulación, por ejemplo, de aviones. Una persona que a lo mejor tiene su profesión frustrada es pilotar un avión o un tren. Y los juegos de guerra, donde la gente quiere disparar y tirar bombas y todo eso, también funciona, ¿no? Exacto, el hecho de poder llegar en un momento dado y pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera tenido éxito en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues todo este tipo de cosas, yo creo que el éxito de los videojuegos es ese punto donde las personas tenemos la posibilidad de llevar un poco esos sueños a la realidad virtual, ¿no? Y yo creo que ese es el éxito de los videojuegos. ¿Por qué no hablamos más o menos situamos en el calendario de tiempos pretéritos, a partir de qué generación los niños se empiezan a aficionar a los videojuegos y empieza toda esta aventura? Bueno, el mundo de los videojuegos empieza, fíjate lo que te voy a decir. Yo te iba a decir los años 50, pero igual fue anterior, ¿no? Sí, no, más o menos... Hablo del principio, claro. El principio de los videojuegos va por esas fechas, ¿no? Lo que pasa que sí que es real que cuando empieza a haber un auge real de los videojuegos es a partir de que salen las primeras pantallas de televisión. La televisión fue, digámoslo así, un boom, pero claro, había que buscar algo para, bueno, pues después de que ya hemos inventado la televisión, habrá que inventar alguna cosa que se pueda utilizar dentro de esa televisión. No nos olvidemos que los primeros videojuegos se veían en máquinas recreativas y esas máquinas recreativas no dejaban de ser televisores adaptados, pero ahí es donde realmente se desarrollaba... Estás hablando de lugares donde iba la gente, es verdad, salas de máquinas recreativas. Exacto. Lo llamaban como salones sociales de recreativos o algo así, ¿no? La gente iba... Salones recreativos, sí, donde los niños y los no tan niños se reunían para jugar. Ahí es donde realmente empezó todo, Fernando, pero también hay que decir que, claro, había otra parte del sector comercial que quería expandir este mercado y lo quería llevar al mercado doméstico, ¿no? Y ahí es cuando, a partir del 1970, a principios de los 80, es cuando las empresas se plantean la posibilidad de que, al igual que en los salones recreativos había juegos en equipo. Exacto, unos aparatos que servían para que tú echaras una moneda y pudieras jugar, las empresas que hacían esos videojuegos pensaron en que ¿por qué no vamos a hacer esto en las casas y vamos a intentar también crear un nicho de mercado que fuera también compatible, y porque también las personas que iban a jugar, en este caso los niños que jugaban en los salones recreativos, querían también jugar en sus casas esos juegos. Y los videojuegos que a ti te han marcado, Gani Martín, como especialista, tú imagino que has probado muchísimos aquellos que te han marcado, me imagino, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? El fontanero famoso, yo creo que... Super Mario Bros. Una profesión muy buena, la de fontanero. Si te fijas al final,
cobran mucha pasta por hacer trabajos, ¿no? Era un Super Mario Bros. Era Super muy Mario simpático. Bros. Super Mario. Yo creo que hay todo el mundo que hemos vivido esa generación de los 80-90, que yo creo que ha sido una época muy bonita. Quizás si me preguntas un videojuego, yo creo que no me puedo quedar con uno solo. Hay muchos videojuegos, pero yo creo que es más que el videojuego. Era un poco el ritual que hacíamos los niños de esa época, que quedábamos para merendar, cogíamos la bici, nos daban, como se suele decir, la paguilla y echábamos las monedas de 25 pesetas en la máquina. Y ya no solamente era el hecho de que tú jugabas, sino veías cómo jugaban tus amigos y comentabas un poco las cosas. Es decir, socializarte después de salir del colegio, y tenías la oportunidad de, aparte de jugar, por ejemplo, un partido de fútbol, la peonza, las canicas, tenías algo tecnológico que no era como hoy en día separarte y quedarte un poco aislado del mundo, ¿no? Era todo lo contrario. Pero de lo que estás diciendo ahora es verdad que hay muchos que te hayan gustado, pero alguno que te haya influenciado, alguno que tú digas, este iba mucho conmigo. Mira, ¿no? había un juego que no hace falta que me digas muchos, había uno que me encantaba, que era de un muñeco que tenía que romper unas pompas, eran como unas bolas que iban flotando. ¿Sí? Y lo bueno del juego es que a medida que iban pasando las pantallas, los niveles, ibas pasando por diferentes ciudades del mundo y estaba muy bien caracterizado, ¿no? Por ejemplo, París, Nueva York, Roma, Madrid, Moscú. En definitiva, el atractivo del juego no solamente era el hecho de romper pompitas y que esa pompa no te quitara una vida, sino la estética del juego con todo lo que había detrás. Me estás diciendo, Gani Martín, que tu figura además es contrastada, de periodista que sabe mucho de muchas cosas, que eres un friki. Bueno. De los videojuegos, quiero decir. Hombre, friki no lo sé. Buena esta pregunta, esto es pensativo. No sé si soy friki de los videojuegos. ¿Tuviste un poco infancia, juventud de friki, Gani? A mí los videojuegos en antaño sí que me gustaban, o sea, sí que es verdad, pero insisto en la idea de compartir, ¿no? Con los amigos, el hecho de que tú veías cómo jugaban tus amigos y a lo mejor estabas pues un rato viendo cómo tus amigos iban pasándose pantallas y tú no eras capaz de pasar a lo mejor 2 niveles. Y eso yo creo que es con lo que me quedo, ¿no? El hecho de que ibas a lo mejor a un salón recreativo y a lo mejor no tenías que gastarte ningún céntimo, pero veías a los demás compañeros cómo jugaban. Y parece que estabas jugando tú también. Claro, ¿no? Efectivamente, había un revuelo de la gente que a lo mejor era muy experta y veías como en el Tetris iba avanzando niveles. Yo creo que eso era quizás lo más llamativo de todo esto, porque sí que es verdad que los videojuegos de la época tenían su encanto, ¿no? El Tetris, el Golden Axe, eran yo creo que juegos que además era una cosa muy bonita el hecho de poder jugar 2 personas juntas, ¿no? El juego colaborativo, ¿no? Que quizás ahora se ha perdido un poco. Bueno, en el fútbol a lo mejor En el fútbol, sí. Videojuegos, ¿no? Que tienes que jugar con padres, con hijos, que a lo mejor también es un buen invento, ¿no? Gani, vamos a ver el vídeo de Eloy que conecta con el futuro, que ya empieza a preocuparme más. ¿Dónde estará ahora mismo el plano de los videojuegos del presente y del futuro? Vemos el vídeo y entramos en acción, ¿te parece? Perfecto. Vamos a verlo. El nuevo siglo y milenio comienza en plena 6ª generación de consolas, la que incluía nombres míticos como la Dreamcast, la Xbox, la GameCube y la legendaria PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, hasta el momento, con más de 90 millones de copias. Juegos como Super Mario 64, que revolucionó el concepto de gráficos 3D, Zelda, Ocarina of Time o Grand Theft Auto 3 pertenecieron a esta generación. Fue también entonces cuando aparecieron los juegos de deportes como el Pro Evolution Soccer o el FIFA. Ello ha dado como resultado que hoy en día hayan surgido los eSports, una alternativa a los deportes tradicionales realmente interesante. La 7ª generación estuvo representada principalmente por la Xbox 360 y la PlayStation 3. Fue la generación que vio nacer un fenómeno que, para el final de la misma y hasta la actualidad, se ha consolidado hasta convertirse en la principal forma de jugar: el multijugador online, un sistema en el que los jugadores vía internet pueden cooperar o competir desde sus casas en un mismo juego como si estuvieran realmente juntos. También en esa generación se hizo un hueco Nintendo con su consola Wii, orientada a un público más familiar y casual, pero que incluía la novedosa posibilidad de captar los movimientos corporales con una cámara, cambiando drásticamente la jugabilidad.
La actual generación, la octava, se caracteriza por la excelencia gráfica y la perfección del multijugador online, con consolas como la PlayStation 4 o la Xbox One. Hemos visto en ella, también, una tímida apuesta por la realidad virtual, como son las gafas VR de PlayStation, cuya incidencia en el mercado y la jugabilidad es demasiado pronto para evaluar. El último grito ha surgido hace apenas unos meses. Se trata de la Nintendo Switch, consola de Nintendo que se dice la primera y única de novena generación y que representa todo un enigma, puesto que pretende ser portable y fija a la vez. ¿Cuál será el futuro? ¿La realidad virtual? ¿Los eSports? ¿Las cámaras jugables? De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, hoy hablamos de los videojuegos, un poco de su historia, de la visión de un profesional como Gani Martín, que nos está hablando de ellos. Gani Martín, llega un momento que te tienes que mojar las próximas preguntas, porque te voy a pedir lo que tú me dices de la cuestión. PC, Xbox, PlayStation. Si me hablas, Fernando, del presente, yo creo que ninguna de esas plataformas creo que va a ser el futuro de los videojuegos. Ni siquiera presente ya. Yo diría casi que ni presente, las cifras hablan por sí solas. ¿Me estás diciendo que soy más antiguo que Sansón? No, lo que pasa que, mira... Bueno, para eso para mí es... Hay un... Yo que no tengo ni idea de videojuegos, ¿no? Pero por eso quiero que me lo cuentes. Hay un mercado que está revolucionando y, de hecho, las empresas tecnológicas, en este caso Nintendo, Sony, Microsoft, se han dado cuenta que el futuro está en los teléfonos móviles y en las tablets menos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente ya, se habla del 90% de la población prácticamente ya navega a través de su smartphone, de su teléfono móvil, con lo cual el poco tiempo que te queda de ocio prácticamente se hace cuando se juega a través de un teléfono móvil. Sí que es verdad que... Es muy pequeña, ¿no? Sí, pero todos los niños estamos viendo que están utilizando teléfonos móviles, que los móviles cada vez tienen las pantallas más grandes. Y luego hay una cosa que es muy importante y es un servicio que todo el mundo está copiando, que es el servicio freemium, donde tú te descargas un videojuego y el videojuego en principio es gratis. Ahora, si quieres tener mejoras en ese videojuego, pues evidentemente tienes que pasar por caja. Pero en definitiva... Y al final acabas pasando por caja. Claro, al final acabas... Y las empresas, de hecho, se han dado cuenta de que el futuro está ahí, es decir, el futuro está en los teléfonos móviles. Con lo cual, si me hablas de cuál ha sido la empresa que realmente ha sabido gestionar mejor y ha sabido dar en la tecla en el mundo de los videojuegos, yo creo que ha sido Sony con PlayStation, las cifras están ahí. Ahora hay un gran boom con el tema de los gamers y los PCs, y más que nunca, porque además los chavales se gastan... ¿Vuelve el PC? Vuelve el PC porque, digámoslo así, que los gamers se han profesionalizado. En la figura del gamer como youtuber, subiendo vídeos a las redes sociales explicando cómo hay que jugar a un juego, haciendo revisiones de esos juegos, incluso otro tipo de cosas que están llegando, como son los juegos, las competiciones electrónicas de juegos, los Electronic Games. Es otra de las pruebas de que el PC es fundamental, cosa que, por ejemplo, con el tema de las Eso tú lo dices seguro porque eres gamer, ¿no? Yo la verdad que a día de hoy tengo muy poco tiempo para jugar y bueno... No, yo no te he preguntado si tienes poco tiempo para jugar, si eres gamer. Gamer, bueno... Un poquillo, ¿no? Un poquillo, a lo mejor. Vale. Pero vamos... Sigue, perdona. Básicamente, Fernando... Estamos descubriendo un Gani desconocido. Básicamente, la realidad, si me haces una pregunta tan concreta, yo creo que ahora mismo el ganador es sin duda el PC, porque el PC es el que realmente da las posibilidades de los jugadores del siglo XXI. Y hablando de posibilidades, ya que estamos en el presente y en el futuro, esta pregunta yo creo que tiene su rollito también. Hablemos de los videojuegos que pasan al cine. Assassin's Creed, me he apuntado cositas aquí, por ejemplo, Lara Croft, Resident Evil. Warcraft, por ejemplo. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que no tienen el mismo éxito, ¿a que no? Bueno, hay... Bueno, te pongo un ejemplo, no sé si Assassin's Creed en el cine ha sido potente, yo creo que no ha sido un gran éxito. Hay franquicias que sin duda han dado la oportunidad a convertir el mundo del videojuego en algo mucho más mainstream, ¿no? más conocido. Por ejemplo, la saga Resident Evil, que todo el mundo... Es así, lleva por 6, ¿no? Sí, y ha sido una saga muy... a nivel de éxito comercial ha sido muy grande. La verdad que la calidad del producto a nivel cinematográfico no ha sido muy bueno,
Pero sí que es cierto que el hecho de que una compañía saque un videojuego y luego lo saque en la gran pantalla, pues hombre, tiene un cierto sentido, ¿no? La calidad final de esa película, pues bueno, cada uno tiene sus... Ya sabes que en el mundo del cine, Fernando, cada uno tiene sus gustos y que juzgue, ¿no? Claro. Y hablemos de los eSports. ¿Eso qué? Bueno, yo creo que eso es el futuro, no solamente de los videojuegos, sino también de los deportes, porque cada vez más... Explícame eso. Bueno, el mundo de los deportes ahora mismo estamos en un proceso muy importante de estructuración de todo lo que está ocurriendo. Fíjate que se está hablando del videoarbitraje, del ojo de halcón, de un montón de tecnologías que antes en el pasado no había. Ahora se están dando cuenta que los chavales del siglo XXI quieren ser como sus estrellas, pero sin, por ejemplo, jugar al fútbol. Tú imagínate que tú y yo, a través de, como hacemos con los videojuegos actuales, como por ejemplo puede ser FIFA, tú puedes ser Cristiano Ronaldo y yo puedo ser Messi. Pues imagínate los 11 chavales que pueden estar conectados a través de Internet, jugando cada uno con un jugador de una plantilla de fútbol, y eso llevado a nivel mundial. De ahí que se estén haciendo unos torneos donde se plasman la vida real a la vida virtual, es decir, tanto en el mundo del fútbol, en el mundo del baloncesto, en el mundo de la Fórmula 1. Esto no quiere decir, yo no veo que en un momento dado vaya a desaparecer el fútbol que conocemos y que realmente... Por favor, que no, que no. Pero sí que es verdad que se abre un campo muy interesante y en donde las empresas han visto una gran cantidad de seguidores y, por supuesto, de personas que pueden aportar mucho espectáculo, ¿no? Y de hecho, muchas plataformas, en España, por ejemplo, hay una plataforma ya de televisión que ha creado su propio canal y con el beneplácito de muchas empresas que evidentemente han puesto mucho dinero para que esto tenga mucho éxito. Con lo cual yo a esto le veo un futuro muy prometedor y cada vez más vamos a estar acostumbrados a ver no solamente esto, sino a lo mejor en un momento dado, Fernando, pues como en la película de Hugh Jackman, que no recuerdo el nombre, donde tú manejas un robot con una tablet y hay una lucha entre robots, ¿no? Que de hecho creo que esto ya en Estados Unidos está empezando a ocurrir. Pues fíjate, lo que te iba a preguntar, estás hablando tú casi sin querer queriendo del I+D+I, que se gasta mucha pasta en probar nuevas cosas. Has hablado antes de la realidad virtual. ¿La realidad virtual es el futuro de los videojuegos? La realidad virtual yo creo que es el futuro de los videojuegos y el presente. Mira, hay videojuegos, por ejemplo, hay un videojuego que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que donde incluso personas adultas de diferentes lugares del mundo... ¿Qué hacen? Se crean un perfil virtual e intentan... ¿Se crean un avatar? Se crean un avatar y representan en ese avatar cómo les gustaría ser. Con lo cual, el futuro de la realidad... Y no se les va un poco la cabeza, porque si tú al final, con el alter ego que te estás construyendo, se te va la chola, al final dices, bueno, no sé dónde estoy, no sé dónde voy, ¿no? La verdad es que sí que está claro que cada vez hay más jugadores... Como en los Sims, ¿no? Que la gente descarga las frustraciones, ¿no? Exacto. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta de la realidad virtual, como concepto tal y como lo conocemos ahora, todavía está muy verde. Es decir, la experiencia de ponerse unas gafas y de tener un entorno que sea, bueno, pues físicamente hablando, para el ser humano sea aceptable, es muy complicado de momento, porque de hecho se han hecho pruebas de personas que han tenido experiencia con la realidad virtual y luego después de quitarse las gafas lo han pasado físicamente mal, con mareos, vómitos y demás. Sí. Con un periodo de tiempo, hombre, hay que decirlo, bastante largo, ¿no? O sea, personas que incluso se les ha hecho, te voy a decir, entornos para poder dormir incluso con las gafas puestas y todo como si estuvieran en una cabaña o en una montaña. Pero bueno, hablamos de cosas como muy futuristas. Y extremas a lo mejor, ¿no? Y además nos podríamos trasladar a una película que se llama El sustituto de Bruce Willis, donde ves a personas que están totalmente conectadas las 24 horas del día en Internet. Yo creo que esto todavía, Fernando, le falta muchísimo. Es decir, sí que vamos a tener la posibilidad de que, por ejemplo, con las redes sociales podamos visualizar no solamente a través de nuestro perfil, sino también a través de unas gafas a las personas que tenemos en nuestra red social.
Pero en el mundo de los videojuegos creo que le queda todavía como mínimo 10 años para que esto se pueda perfeccionar y la experiencia sea realmente gratificante. En cambio, a lo mejor no le queda tanto, o sí, ya lo veremos, a ver qué me dices, la jugabilidad con cámara. Bueno, esto para la gente que nos está viendo, tú sabes que están saliendo, digámoslo así, unos aparatitos, unos periféricos que lo que hacen es que tú, digamos que tu cuerpo hace de mando de la consola. Yo creo que esto, tal y como lo estamos conociendo ahora, creo que tiene los días contados. Lo que sí que es verdad, que es que van a salir dispositivos que van a estar conectados, que es lo que llamamos el Internet de las cosas, es que, por ejemplo, la camisa que tú llevas, o el reloj que tú llevas, o las gafas que tú llevas, puedan precisamente tener la opción de que se conecten con la consola o con el dispositivo y directamente ya manejes eso. Hay que estar un poquito más tranquilo, que si al final no pueden ni respirar, yo creo que mi reloj marque la hora y que me dejen en paz, ¿no? Pero el futuro es ese, o sea, es decir, la ropa conectada, el móvil conectado, el coche conectado, la casa conectada, es decir, el futuro es todo conectado. Y en el mundo de los videojuegos... Todo conectado y el futuro sin barrer, ¿no? Sería Exacto. La nueva frase. La última cosa que te pregunto antes de acabar, los videojuegos hoy en de ayer a hoy. Acabemos mirando al futuro y dime si esto es parte de lo que tú tienes estructurado que crees que va a pasar. ¿Cómo ves el Nintendo Switch? A ver, Nintendo Switch es una... Yo creo que Nintendo siempre ha tenido algo muy, muy bueno. Y es que ha sabido reinventarse, ¿no? La última consola de Nintendo es una consola híbrida que te da la posibilidad de que tú puedas llevarte la consola a cualquier lado. Y además los mandos y la pantalla que tiene esos mandos, que está todo conectado, te da la posibilidad de que tú puedas convertirlo en otra consola que la puedes llevar a cualquier lado. El problema es que Nintendo incluso ya ha hablado de que esa va a ser la última consola que va a sacar. Es decir, se habla de la 9ª generación de consolas. Yo creo que no va a haber más consolas, o sea, el nicho de mercado va a estar totalmente centrado en los teléfonos móviles y en las tablets, y las empresas, tanto Sony como Microsoft como Nintendo, se van a tener que reinventar. De hecho, Nintendo con Super Mario ya se ha posicionado al respecto, es decir, sus éxitos están tanto en Android como en iOS, y eso te da una clara respuesta de que el mercado no es la consola, es más bien el hecho de que tú puedas tener tu videojuego en un sistema operativo que pueda tener millones y millones de personas. Y que luego, como hemos dicho antes, tengas la posibilidad de, bueno, ofrecérselo a todo el mundo y que si hay alguien que quiera pagar, que pague. Que de hecho el mercado habla de eso, ¿no? De que el mercado freemium está funcionando muy bien. El hecho de que tú puedas jugar a tu videojuego favorito en el coche, en casa, en el móvil... Espérate un momento, ¿he escuchado? Freemium. Freemium. Yo es que me he quedado, perdóname, soy un antiguo, me he quedado en el premium. ¿Qué es el freemium? El freemium es un concepto en donde tú te puedes descargar la aplicación, en este caso el videojuego, y puedes jugar al videojuego. Ahora, si quieres tener ciertas mejoras, es decir, puedes tener ciertas armas, pero esto no solamente se está utilizando, Fernando, en el mundo de los videojuegos, se está utilizando en todos los campos, es decir, el tener la aplicación para que puedas disfrutar de ella, pero... Sí, es como aquel que te vende las series y te dice, si quieres algo más, yo te lo voy cobrando, Exacto. ¿no? Y entonces entras al trapo... Ciertas mejoras, claro. ciertas cosas que el resto de usuarios no tienen. ¿Querías decir algo para acabar, Gani, si nos acaba el tiempo? Yo creo que me gustaría simplemente... Creo que es muy importante... Estás en tu casa, di lo que quieras. Creo que es muy importante que los niños jueguen con los adultos, que los adultos jueguen con los niños. No me gusta la sociedad que estamos viendo ahora. Yo cuando era un chaval jugaba con mis amigos. Ahora lo que veo es mucho niño conectado, enganchado al teléfono móvil. ¿Solos? Solos, sin jugar con sus amigos, y juegan a través a lo mejor de un WhatsApp. Eso no es jugar con los amigos. Eso no es jugar con los amigos. Y creo otro error muy grande, y es veo a los padres que no juegan con sus niños. Creo que los padres tienen que jugar con los niños a los mismos juegos. ¿Para qué? Para crear un vínculo, para crear un lazo y para que la tecnología, y en este caso los videojuegos, no nos separen como sociedad. Gracias, Gani Martín, porque lo que has dicho, esa vinculación emocional que has dicho ahora, me parece exacta, buenísima, para que la gente que está viendo este programa saque conclusiones. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Gani Martín, especialista en videojuegos, en Internet, periodista. Nos tenemos que marchar. Yo tengo la sensación de que los videojuegos, el programa, yo creo que ha estado muy bien,
pero yo sigo acordándome cuando era pequeño, es verdad que han pasado unos cuantos años desde entonces, cuando salía a la calle con mis amigos a jugar al balón y llegaba casi siempre a mi casa con el pantalón roto o con la camisa rota. Los chavales deberían experimentar eso porque les va a dar una consistencia de la comunicación, el sociabilizarse. En fin, no podemos quedarnos tampoco muy románticos ni muy antiguos y hemos contado los videojuegos hoy, en el ayer y en el hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias.